ustedes saben que está generando mucha movilidad en la sociedad mendocina el posible traslado del Tortugo Jorge. Le vamos a dar la bienvenida al profesor doctor Enrique Richard, biólogo, aquí en Noticiero 7 en el mediodía desde Ecuador. ¿Cómo le va, profesor? Un gusto saludarlo. Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en Mendoza. Un cordial saludo, un abrazo fraterno desde Calceta, Ecuador, queridos amigos. Bueno, vamos a decir que usted es mendocino, pero que está radicado en Ecuador y que lo conoce de cerca, podríamos decir, al Tortugo Jorge. ¿Y nos puede contar qué riesgos implicaría, después de tantos años, moverlo del lugar en el que está? Bueno, comentarte que he sido un asiduo asistente al Acuario Municipal de Mendoza. Tuve como maestro, antes de mi carrera de biología, al profesor Alejandro Nasevich, que fue el director del acuario en ese entonces, y estuve presente justamente cuando llegó en el año 84 el Tortugo Jorge al acuario. Lo conoce Entonces, de primera mano. La situación la conozco de primera mano y de hecho publiqué un artículo sobre la situación de Jorge cuando recién llegó al acuario. Porque prácticamente llegó casi muerto. La idea era que el acuario reciba un animal para ser embalsamado. Claro. Y el profesor Nasevich, Sí. acertadamente, bueno, hizo prácticamente un milagro resucitándolo y lo convirtió en un animalito casi totalmente funcional. Y Enrique, le digo Enrique por no, a ver, le puedo decir profesor, doctor, ¿qué aconseja usted para todo esto que está pasando ahora en la provincia de Mendoza con un posible traslado? De acuerdo a la edad que tiene, al estado de salud del Tortugo Jorge, ¿es recomendable o no, de acuerdo a la rica experiencia que usted tiene de haberlo tratado, de haber estado allí en el año 84? Bueno, mira, yo creo que hay que tener en cuenta que el Tortugo Jorge ya lleva más de 30 años en cautiverio y otros tantos más antes de llegar al cautiverio. Y hay que tener en cuenta que el promedio de vida de estos animales es, con suerte, alrededor de 50 años. Es decir, que estamos hablando de un animal que muy probablemente ya esté en la tercera, cuarta edad, por así decirlo. Es decir, estamos hablando de un animal que, bueno, está sensible. Claro. En estos casos, lo que normalmente se recomienda es mejorar tanto como sea posible las condiciones del cautiverio, pero soltarlo, es decir, retornarlo a la libertad, no es lo que se recomienda, pero ni remotamente. Ahora, trasladarlo tal vez a un centro de rehabilitación donde a lo mejor tenga mejores condiciones, habría que pensarlo, habría que sopesarlo en función al estado de salud que tiene actualmente, que lo desconozco, y los problemas que puede tener en el traslado. Si el traslado es en avión, es muy probable que el animal sufra bastante. Entonces habría que hacer una relación costos-beneficio, a ver si todo esto lo va a beneficiar o va a morir en el camino. No sé hasta qué punto se pueda justificar, pero reitero, primero que nada habría que ver cuál es el estado actual que tiene Jorge con respecto a su salud. Entiendo que los abogados que han interpuesto este recurso, el habeas corpus, por el derecho a la libertad del animal, tienen las mejores intenciones para que se lo lleve a un santuario y tal vez que por fin él pueda vivir libre, pero también, observando y analizando lo que usted dice, uno se pregunta si después de tantos años y aún resistiendo ese traslado, un animal que ha estado en cautiverio lograría acostumbrarse a una nueva forma de vida. Mira, Noelia, te digo un par de cositas. Vuelvo a repetir, si el santuario es
en condiciones de semilibertad, no se lo recomienda en lo más mínimo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene suficientes fundamentos para esto. Muchas veces estos animales que han pasado mucho tiempo en cautiverio llevan consigo una serie de simbiontes, parásitos, enfermedades con los cuales convive y que al ser llevados a otra área pueden contaminar esa otra área. Entonces ha sucedido N veces en la naturaleza, inclusive con tortugas, por ejemplo con la tortuga del desierto en California, sí, donde hace unos 40 años atrás se soltaron, se liberaron con este tema de la famosa libertad, se liberaron algunos individuos cautivos en el desierto de California y por 3 o 4 individuos cautivos que se liberaron, hubo una mortandad masiva de cientos de tortugas, porque esos animales que se soltaron tenían o portaban virus y bacterias que la población silvestre no tenía. Obviamente pueden argumentar que con antibióticos y todo eso, no, eso es una falacia total, porque yo no puedo combatir una enfermedad que desconozco. Y cuando hablamos de fauna silvestre, se desconoce más del 90% de las enfermedades que poseen. Más claro, echarle agua, coronavirus, ¿no? Claro. Le agradecemos, doctor, ha sido muy claro, muy lindo e importante escucharlo. Así que le mandamos un abrazo de aquí desde la provincia de Mendoza y será bienvenido cuando quiera regresar por algún motivo en particular. Muy amable. Muchísimas gracias. Si me permite, Sergio, sí, un último agregado. Sí, lo escuchamos atentamente. Con respecto a los planteos animalistas legales, yo quiero recordarle a la dilecta teleaudiencia que hay 2 constituciones en Latinoamérica que defienden los derechos de la vida silvestre, que son la Constitución de Bolivia y la de Ecuador, precisamente. Pero le otorgan la potestad de ser la voz de los que no tienen voz al ser humano. Pero en este sentido tenemos que ser conscientes también, es decir, no siempre la liberación es un beneficio. Y por último, no nos olvidemos de la famosa orca Willy. Liberen a Willy, que hubo una presión internacional muy grande para liberar esa ballena, hubo más de $2 millones de inversión y al final se la rehabilitó, se la liberó y después tuvo que capturárselo de nuevo y llevarlo a cautiverio de nuevo porque estaba muriendo en el mar. Entonces, en estas cosas hay que pensar con mente fría y, sobre todo, buscar fundamentos académicos para sostener un posicionamiento legal. Muchísimas gracias, queridos amigos. Da gusto escucharlo, gracias, muy amable. Doctor. Gracias. Un abrazo desde Mendoza, Ecuador.